Creación, ciencia, evolución, creencia y fe, duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Ahora sí que como decía Chicoche, ¿en dónde te agarró el temblor? Bueno, en este caso sería ¿dónde te agarró el agua? Porque esta tarde ha sido una tarde de lluvia que en algunos lugares se dejó caer repentinamente. El dios Tlaloc decidió sin avisar aventar el agua. Yo creo que dando, vamos a decir que la bendición a esta exposición que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo, para hacer más precisos. Si tienen el tiempo, el lugar o si están por ahí cerca, de verdad se los recomiendo que vayan a verla. Hay unas imágenes muy bonitas de la Coatlicue, de la Piedra del Sol, o también llamada Calendario Azteca. Hay por ahí otros monolitos en escala 1:1 que la verdad es que es precioso verlo. Si no lo han visto en el Museo de Antropología e Historia, pues van a tener oportunidad de verlo ahí en el Zócalo de Ciudad de México. Bueno, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la CDMX, desde la cabina de Circo Volador Radio, ya saben, las instalaciones del Circo Volador. Redes sociales, pues ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador Radio, a un servidor como asmisael.montenegro del ex. La fanpage para que le den por ahí el like y tiren paro y rolen el en vivo, pues es Veritas de Universos. Nos pueden encontrar en Instagram como Circo Volador, a un servidor como Lord-Asmisael. Me pueden encontrar también bueno, ya no es Twitter, ya no existe Twitter. Entonces ahora es la X, no es de la X de X-Force como la de Deadpool, pero ahí más o menos se parece la red social. Nos pueden encontrar como Circo Volador, como @asmisael. Y la otra red social que es Threads, nos pueden encontrar también como Circo Volador y como Asmisael, perdón, como Lord-Asmisael. Bueno, pues hoy les traigo la segunda parte. Hoy sí cumplí. Yo sé que muchas veces les digo, no, la otra semana, la segunda parte, a ver cuándo esto. No. Ahora sí les cumplo y hoy tenemos la segunda parte del programa de Erzsébet Báthory, o también conocida como Elizabeth Báthory, o también conocida como la Condesa Sangrienta, y bueno, muchos motes de los cuales vamos a estar platicando a lo largo del programa. Pero ¿qué les parece para ir entrando un poquito en calor en lo que es el tema? Nos vamos con la primera rola del programa. Y esto corre a cargo de una banda ya es viejita, en el sentido que fueron las pioneras del black metal noruego. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Marduk. Apenas estamos comenzando, por favor no se me muevan de donde están.
Muy bien. Ay, ya estamos de regreso y bueno, como les comentaba, vamos a platicar hoy en una segunda parte de Erzsébet Báthory, la llamada también condesa sangrienta. Me comentaban, hubo varios comentarios ahí que me hicieron llegar vía inbox y vía WhatsApp, de que el tema ya lo había tratado en anteriores ocasiones, y sí, la verdad es que es verdad, pero también ustedes entenderán que un tema, hablando de un personaje que fue tan, vamos a llamarlo importante, o también lo podríamos llamar polémico, gracias. Gracias a Ariel Galván, que está por ahí en los controles, ahuyentando los duendes en cabina para que no nos corte la transmisión o pase algo raro. Es uno de los personajes más polémicos en la historia, en cuanto, es que aquí tiene que ver mucho. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es una corte, porque no debemos olvidar que Erzsébet era una condesa, es decir, tenía linaje, era una persona muy importante. Por otro lado, todos los mitos que han venido acarreándose a este personaje durante y después de su muerte, y que también fue, bueno, no podría decir que pieza clave, pero que sí fue también importante para cuando Bram Stoker escribiera la novela de Drácula. Entonces, bueno, ahí se entrelazan muchas cuestiones. Hay dos creaciones literarias cuyas autoras son Valentine Penrose y Alejandra Pizarnik. De hecho, de esta última que acabo de mencionar, pueden encontrar un libro que precisamente se llama así, Erzsébet Báthory o Elizabeth Báthory, depende de cómo lo pueden encontrar en español o en inglés. Y además de hablar de la vida de esta, bueno, vamos a llamar la vida y obra de esta mujer, hablan también de otras cuestiones. En el caso de Valentine Penrose, una escritora francesa que en 1962
publica La Condesa Sangrienta, una especie de biografía novelada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que contenía partes de verdad y partes obviamente ficticias, es decir, porque pues no, como les platicaba en el anterior programa, no había muchos datos de aquella época que pudieran avalar tanto las historias como los mitos que sucedieron alrededor de esta mujer. Por otro lado, Alejandra Pizarnik escribía con el mismo título un texto, el cual yo voy apenas unas páginas, no puedo leerlo todo, pero no les podría aseverar si es un ensayo, si es una novela o si es una biografía. Pero las dos obras y las dos autoras destacan en algo muy, muy similar, en lo que es belleza y juventud. Estos ideales asociados a la condición femenina fueron baluarte en la vida de la condesa Erzsébet Báthory. De hecho, por ahí también me criticaban un poco la pronunciación. Bueno, en el castellano es Erzsébet, pero creo que en el idioma original, que es el húngaro, porque ella era de Hungría, sería Erzsébet, sí, Erzsébet Báthory, no sería, bueno, como lo he venido un poquito pronunciando. La así llamada Condesa Sangrienta. Ella nació en Hungría en el año de 1560, transformándose más tarde en una figura mítica. Dice la escritora Penrose en los primeros párrafos de su introducción, y cito: «He aquí la historia de la condesa que se bañaba en la sangre de las muchachas, una historia auténtica e inédita. 650 fueron las jóvenes que Erzsébet asesinó para utilizar su sangre». Bueno, esto lo platicamos en el programa anterior, que realmente no hay un número oficial, por lo que también, bueno, valga la redundancia, de que cuando ella es enjuiciada y todo este rollo, pues obviamente se van manipulando los números, se van manipulando también las creencias, se van manipulando muchas cuestiones. Bueno, la condesa Báthory era hija del tercer matrimonio de su madre, Ana, Ela y Georgi, el padre. Eran primos hermanos y la vida de Erzsébet transcurrió a partir de sus 10 años en el castillo de Szerge, en lo que ahora conocemos como bueno, no, de hecho, sí, no cambió el nombre. Era en Transilvania, en la actual Rumanía. Esa singular región rodeada por los Cárpatos, que por su fértil riqueza fue siempre zona de conflicto entre Hungría y Rumanía. En aquel tiempo estaba bajo el yugo, o bueno, sí podemos decir que el yugo de Hungría, es decir, era una tierra húngara. Ahora, obviamente al mencionar Transilvania, Rumanía, nos traería a la memoria otra figura mítica que también mencioné en el anterior programa, aquel siniestro personaje creado por Bram Stoker, ese conocidísimo conde Drácula, en cual pues él dedicó parte de su vida a estar recopilando información acerca de Drácula, que realmente le cambió el nombre. No se debería llamar o pronunciar como Drácula, sino Draculea, es decir, esto viene de Drácul, que quiere decir dragón, y Lea, hijo, es decir, hijo del dragón, era como le llamaban. De hecho, su padre sí era Vlad Drácul, y él vendría a ser Vlad Tepes. Bueno, Tepes, esto ya lo discutimos en otros programas, pero él sería Vlad Drácula III, porque era el tercero en la generación de llevar ese nombre y porque pertenecían a una orden muy apegada a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era la Orden del Dragón. Entonces, bueno, ahí ya hacemos un pequeño paréntesis, que también lo mencionaba en el programa anterior. Tanto Erzsébet como Vlad de algún lado tendrían cierto parentesco, pero obviamente lejano, porque estamos hablando que son siglos entre uno y otro. Vlad Tepes fue por ahí del 1300 y algo, y estamos hablando de que Erzsébet nació en el 1500
60. Entonces sí había cierto parentesco, pero bueno, ya después los chismes, los mitos se entrecruzaron, por así llamarlo de cierta manera. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Ella tuvo una infancia acomodada, es decir, fue una mujer una infanta, una adolescente y después una mujer que lo tuvo prácticamente todo por ser de cuna noble, por ser una condesa. Ahora bien, juventud, por ahí dicen que juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, pero bueno, Erzsébet no le quiso hacer caso a ese comentario. Y una de las cuestiones que tiene mucho que ver con ella es que ella estaba totalmente empedernida con lo que era la belleza, pero también con la juventud. Buscó por todos los medios una fórmula tal vez secreta o una fórmula, ¿cómo llamarla? Incluso dentro del ocultismo para mantenerse pues bella y joven para siempre. Erzsébet se decía que no toleraba el paso de los años y su ineludible acompañante, la cual obviamente sería la vejez. Ella era hermosa y no renunciaba a hacerlo, por lo cual alguien, no sabemos quién, si fue una de sus mucamas, de sus sirvientas, le cuenta que al parecer la sangre humana rejuvenecía la piel y mantenía firme la piel, por aquí la arruguita por acá, las ojeras por allá, que ya tienes patitas de gallo, etcétera. Alguien le mete en la cabeza y Erzsébet comienza con algo, digamos, de menos, y bueno, no puedo decir a más, sino de menos al extremo. Erzsébet comienza con pequeños ungüentos con el que utilizaba sangre de mujeres, de jovencitas, en la mayoría eran vírgenes, pero cuando se dio cuenta que el paso de los años hacía de las suyas, ya no bastaban estos ungüentos o untarse con algún trapo la sangre, sino que después ya utilizaba la copa y se la vertía en el rostro o en las manos o en las partes de su cuerpo que ella sentía que estaba envejeciendo, que se estaban arrugando, hasta que llegó al extremo en el cual ya llenaba una tina completa con sangre de mujeres. Aquí hay una parte que me gustaría resaltar. Hay muchos mitos acerca de esta parte, de la tina llena de sangre. Hay quienes dicen que estas mujeres, las doncellas, eran sacrificadas en otra parte del castillo y que después llevaban, pues, aunque se escuche y lo voy a decir de una manera burda, llevaban esta sangre en cubetas y con esas cubetas llenaban la bañera y después Erzsébet se metía en la misma. Y hay otras versiones donde mencionan que estas mujeres eran primero torturadas de una manera salvaje y que después se les colgaba y de ahí, bueno, no puedo decir la palabra, pero bueno, colgando encima de la bañera eran no sé qué es. Drenadas. Gracias. Eran drenadas del vital líquido y que a su vez caía en la bañera y con eso pues esta mujer se bañaba. Si por ahí conocen a una persona que estén en la cuestión de la salud, enfermera, médico, etcétera, les dirá que esto podría ser muy poco creíble, dado a que la sangre, si bien cuando es recientemente drenada tiende a coagularse rápidamente y que también podría tener pues obviamente enfermedades, bacterias, y estamos hablando de los 1500 y algo, que ahí incluso si hasta te tropezabas y te golpeabas con una piedra y no te curabas bien, te cayó una infección y después te cortaban la pata. Entonces imagínate ahora bañarte con la sangre de... Por ahí se dicen que de más de 600 personas a lo largo del tiempo, pues ese es un mito bastante extraño, ¿no? O sea, ahí caeríamos un tanto en lo bueno, no me extraña tanto porque por ahí en mi rancho pues venden taquitos de moronga a 10 pesitos, así que pues bueno, esa es otra cuestión que tiene que ver también con la sangre. Erzsébet, perdón, fue
un paradigma totalmente de mujer. Se negaba a envejecer, ya que eso significaba, según los ideales que ella había internalizado dentro de su psique, dejar de ser hermosa, perdiendo así la única forma de poder a la que ella tendría acceso. Y pues sí, en ese sentido sí le podríamos dar la razón a Erzsébet, al igual que la reina madrastra de Blancanieves, que necesitaba una permanente confirmación de su belleza como forma de mantener una autoestima que prácticamente no tenía. En el caso de Erzsébet, mientras más joven permaneciera o más bella se viera en el espejo, para ella era un sinónimo o básicamente un símbolo de belleza y también de poder. Hasta la muerte de Ferenc Nadasdy, su marido, las únicas crueldades que se le conocían a la condesa era pinchar con alfileres a las mujeres que le servían o hacerse traer robustas campesinas muy jóvenes para morderles los hombros y masticar las carnes arrancadas. Es decir, creo que podría entrar en el término de caníbal, pero ella simplemente, es que sí se va a escuchar bien extraño que lo diga, pero ella simplemente mordía, arrancaba pedazos de carne, los masticaba, pero no los deglutía, es decir, solamente pues les daba una masticadita y después pues no la comía. Hasta ahí se podría decir, históricamente hablando, que eso sí fue verdad, o que se podría demostrar que tenía esa manía de pinchar a sus doncellas o de arrancarles pedazos de carne de los hombres a algunas campesinas. Ahora, por otra parte, parece que Erzsébet sabía ser insinuante y cariñosa con su marido, aunque también algunas circunstancias, pues ya entre sábanas, dicen por ahí, que Pizarnik, ella era cruel afuera de la cama, pero dentro era una persona totalmente cariñosa, bondadosa, amorosa, etcétera. Para justificar sus actos de crueldad, la condesa tenía como excusa el castigo de alguna falta cometida, por más pequeña que ésta fuera. Pero junto con Darbulia, ya habíamos hablado en el programa anterior de esta mujer, Darbulia, una de las mujeres que le secundó desde la muerte de Ferenc, la sangre vertida lo era solo una virtud de la sangre y la muerte dada solo era una virtud de la muerte. Las jóvenes que iban a ser sacrificadas debían de ser muy bellas, tener menos de 18 años, y Darbulia decía que la condición de juventud era imprescindible porque sí había conocido el amor, es decir, que tendrían que ser doncellas vírgenes. Si estas mujeres ya habían, entre comillas, conocido el amor o estado con un varón, la sangre no iba a funcionar como debía de funcionar, como ellos pensaban. Por acá me está escribiendo mi buen Julius, mi buen Julio, dice, ya llegaron las pipichas. A ver, explícame qué son las las pizzas. Ok, ya, qué bueno. Sí, porque déjenme decirles que el buen Julio me dejó este fin de semana sin tacos, sin taco ni de bistec, ni de pollito, ni de arrachera, ni de nada. Bueno, hay que decir también que el buen Julio tuvo un accidente. Esperemos que te recuperes pronto y que este fin de semana ya estemos degustando, en lugar de una pizza, pues hay unos taquitos de bistec, unos taquitos de pollo, se me fue la palabra, de pechuga de pollo, pero bueno, regresando, es que me acordé de algo, pero no viene al tema. Bueno, ahorita les voy a contar un poquito más de lo que fue la infancia, y también les voy a contar de lo que fue el tema el pedacito de tema que quedó inconcluso la semana, o el programa anterior, en la primera parte, donde hablábamos de que qué hubiera pasado
si realmente Erzsébet no hubiese sido ese básicamente demonio que pasó a la historia, o esa mujer sanguinaria, maniática, etcétera, sino que hubiese sido de alguna manera víctima de circunstancias sociopolíticas. Pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué les parece si nos vamos con otra rolita? Si no bueno, me voy a equivocar, pero a ver, ahorita consulto con el buen Inge. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Eibat. Exacto, véame si la tiene. Esto corre a cargo de Eibat, que él dice que es Eibat. Bueno, se pronuncia en su idioma natal. Esto es Veritas de Universos. Por favor, no se me muevan de donde están. Apenas vamos a la micha del programa. Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo, llenar el vaso con más bebida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, en Circo Volador Radio.
Muy bien, ya estamos de regreso. Es que estaba echando la botana. Fíjense que me encontré en el... No es un Oxxo, ¿cómo se llama? Es Círculo K. Eso, exacto, es uno del Círculo K. Y por ahí vi una botanita y me encontré con estas cositas, estas como gomitas. La envoltura dice que es mandarina con chile piquín agridulce, pero la verdad es que esta cosa, ¿ustedes creen que esto sea mandarina? No, ¿verdad? Pero bueno, medio sabe a mandarina esta cosa. Y está rica, ¿eh? Está bastante rica. Por acá estoy viendo que me está comentando el buen socio, Alfredo Q, al cual lo pueden escuchar todos los miércoles en compañía de Serali y el animal, y también de esta Fernanda en el programa Tolerancia Cero, los cuales transmiten aquí desde Circo Volador Radio a las 8 de la noche los miércoles. No se lo pueden perder. No, mi buen Alfredo, no es 3B, era Círculo K. Ahí está la gomita, y la verdad es que sí se las recomiendo bastante. Están buenas, porque por ahí en la tiendita del barrio venden otras en una bolsita que son un poquito como tipo caseras, pero la verdad es que sí está medio dudoso el saborcito, y quién sabe si lo que te vendan realmente es una gomita o vaya usted a saber qué sea. Pero bueno, vamos a regresar. Lo voy a dividir el tiempo que me queda en dos partes. Voy a platicar un poquito de la infancia, de infancia, adolescencia y la parte adulta de Erzsébet. Resulta que cuando era niña vivía libremente en un castillo mismo que pertenecía a sus padres, y los días transcurrían entre fiestas, banquetes, pero a los 10 años, al morir su padre, fue destinada a ser la esposa de Ferenc Nadasdy, ya que a su madre le quedaban otras 2 hijas por casar. Es decir, ahí había que, ¿cómo llamarlo? Pues asegurar la herencia, ¿no? El botín, podríamos decirle mejor. Esto ocasionó que muy poco tiempo después Erzsébet fuera obligada a vivir al lado de su suegra, quien preparó con mucha antelación la boda de su hijo. La describieron como rara, intrépida y taciturna. Fue criada por su suegra, separada de su familia, fue llevada a Sedge, el castillo de los Nadasdy. En prematuro y abrupto final, la condesa fue expulsada de su niñez. Creo que pueden entender esa parte, ¿no? De expulsada de su niñez. Ahora, no hay que olvidar que en el siglo XVI Hungría estaba en pleno feudalismo y que existía una particular concepción de la infancia que también no podemos hablar abiertamente porque ya saben, Facebook y todo ese rollo nos censura. En la nobleza era costumbre que una vez acordado el matrimonio, la novia, frecuentemente una infanta, una niña, abandonara su hogar para vivir en la casa de su futura familia política. La joven prometida debía acostumbrarse a su nuevo entorno, encargándose la suegra de educarla, y en el caso de Erzsébet, no se sabe realmente cómo fue ese tipo de educación. Se hablaba de que las trataban con una mano dura, y con decir mano dura creo que me estoy viendo muy generoso con la palabra. De lo que sí tenemos certeza es de que ella odiaba a su futura suegra, por la que la hacía trabajar, decidía acerca de sus vestidos y la vigilaba en todos sus actos, incluso en los pensamientos más secretos. No le estaba permitida ninguna fantasía, la cual esto hacía que ella se aburriera rápidamente. Por otra parte, la suegra, Nadasdy, pertenecía a esa clase de personas que se caracterizan por su puritanismo y austeridad. Y bueno, ¿cómo no aburrirse con una crianza rigurosa y austera? Erzsébet fantaseaba con algunas cuestiones que obviamente en la época no estaban permitidas, y sí, me estoy refiriendo con cuestiones de la intimidad. La condesa fue víctima de un sistema feudal que miraba a las niñas de la nobleza como se mira a un potrillo pura sangre, es decir,
era una especie de inversión, no era un ser humano, ni tampoco la suegra la veía como la futura esposa de su hijo. Fue tratada como un objeto de transacción entre padres y los de su futuro novio. Aunque no siempre parecía ella sufrir, digamos. Había logrado defenderse del sufrimiento propio y ajeno. Esto le permitió a una edad ya adulta no solo contemplar cómo, obedeciendo a sus órdenes, las jóvenes víctimas eran llevadas al cielo, sino también cómo eran objeto de las torturas más crueles que se le atravesaban por la cabeza. Y de niña, al mismo tiempo que desprendía sus deberes de ama de casa, iba perfeccionando las virtudes de una amazona, es decir, de una guerrera, vamos a llamarla despiadada. Pero no todas las enseñanzas de su suegra caían en saco roto. Erzsébet aprendió de ella a apoderarse del otro, a tratar a las personas como si fueran objetos inservibles. Erzsébet no era ya ella misma. Era un mosaico, una especie de criatura de Frankenstein, armado con trozos de diferentes personas. De ahí esa mezcla de belleza y monstruosidad. Mientras Drácula y Frankenstein no querían dormir sus muertes, la condesa quería despertarse de ese no estar viva. En la sangre de las demás reencontraría precisamente a aquello que le había sido arrebatado, la vida. Irónicamente, ¿no? Estamos hablando de una persona que fue sobajada, que fue denigrada, pero que fue también aleccionada en ciertos menesteres que de una u otra forma llevaban a la muerte, cuando ella lo que quería era seguir de cierta forma pues viviendo, o bueno, podríamos decir incluso sobreviviendo. Les voy a relatar ahorita lo que quedó un poquito pendiente, que son dos textos que van a encontrar ciertas similitudes, y bueno, eso último se los voy a dejar de cierta forma de tarea. Hace más de un cuarto de siglo, Alain Cobacle, que entonces tenía 17 años, trabajaba en una librería de segunda mano cuando se topó con un pequeño libro negro sobre la condesa del siglo XVII, considerada la desvividora en serie más prolífica de la historia. Ella quedó cautivada al instante por la historia, no por los relatos sangrientos de tortura y desvivimientos, sino porque presentía, incluso siendo adolescente, que la condesa era víctima de una trampa. Erzsébet, una noble húngara, fue presuntamente una desvividora en serie y torturadora que se bañaba en la sangre durante muchos años de alrededor de 650 mujeres jóvenes para mantenerse, valga la redundancia, joven. Su nombre e historia quizás sea desconocida para muchos, y más conocido es el personaje y el cuento que se cree que Báthory inspiró, el de la reina malvada del cuento de Blancanieves. Nacida en 1560, Báthory y 4 de sus sirvientes finalmente serán acusados de desvivir a cientos de niñas entre 1590 y 1610. Báthory estuvo detenida en su casa del castillo de Kachetl, en lo que hoy es Eslovenia, hasta su misteriosa muerte en 1614. La doctora Bailey, actual profesora asociada a la Universidad de Cambridge, recuerda su primer encuentro con la historia de la condesa, y cito: "Un día tuvimos la entrega habitual cuando había que sacar todos los libros, y me encontré colocando en la estantería un pequeño libro negro con una gran imagen gris de una foca y un dragón mordiéndose la cola". Esta imagen también vamos a platicar más adelante, esta imagen de un dragón mordiéndose la cola, o también hay otra de una serpiente mordiéndose la cola, que tiene mucho que ver con el esoterismo, pero bueno, eso es tema de otro programa. Ella cuenta que ese librito se llamaba La Condesa Sangrienta, la vida y obra de Elisabeth Báthory. Creo que había algo en esa atmósfera ligeramente gótica que me atrajo. Recuerdo haberlo puesto en el estante y seguí buscándolo, pero luego volví a ese libro. Lo saqué del estante y lo coloqué debajo del mostrador delantero. Mientras lo leía me encontré pensando: espera un momento, no me creo nada de esto.
Esto es un trabajo de costura. Ella captó mi interés y realicé una pequeña investigación y me pregunté si ella hubiera matado a todas estas doncellas, ¿dónde estaban los cuerpos? Tenía la sensación de ser un crimen real y las preguntas seguían surgiendo una y otra vez. Había que hacer algo. Recuerdo haber pensado esta mujer de 17 años. Fue una injusticia, dice ella. Me enojé bastante. Pensé que no tenía edad para escribir esto, dice, pero hay algo aquí, pero lo suficientemente considerante como para saber que no estaba lista para hacer nada con ella. Años más tarde, en el 2019, el Dr. Bailey comenzó 4 años de investigación sobre la historia de la condesa Elizabeth Bathory. Sus hallazgos formaron la columna vertebral de su novela histórica recientemente publicada llamada La Condesa Sangrienta. Y cito: Dios mío, Bathory realmente cobró forma para mí, he estado tan presente para mí. El Dr. Bailey concluyó no solo que las acusaciones contra Bathory son falsas, sino que la condesa era una subversiva religiosa, una impresora y una contrabandista de libros y una feminista radical que utilizó su enorme riqueza y su castillo natal para educar a un gran número de jóvenes y niñas. Esto, dice el Dr. Bailey, la convirtió en un blanco ideal para una cacería de brujas en pleno siglo XVII. ¿Quién tiene tiempo en su vida para desvivir una por una a 650 personas? Pregunta el Dr. Bailey. Es decir, habría haber sido una persona muy encausada con esta cuestión. Cabé y todas esas 650 mujeres pertenecían a una clase particular de mujeres jóvenes que eran básicamente las personas que vivían en esa región antes de que llegaran los húngaros. Habían sido nobles, luego desposeídos de sus propiedades, por lo que ocupaban este espacio liminal y extraño, y debido a las guerras que tenían lugar en ese momento, muchos de los hombres habían muerto, por lo que también estaban solteros. Tienes un grupo de jóvenes nobles, destituidas e incansables. Así que lo que hizo Bathory fue fundar una escuela para enseñarles a leer y les ofreció refugio. Básicamente creó una especie de instituto para la educación. No era un instituto para como los que había en aquella época, para enseñar buenos modales, educación, cómo atender al marido, cocinar, costura, bordado. No, era una institución donde realmente tenían una educación, historia, matemáticas, filosofía, escritura, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. La evidencia histórica muestra que durante la investigación posterior sobre Bathory solo se encontró un solo cuerpo en el castillo. Sin embargo, hubo numerosos informes de ataúdes que salían del terreno del castillo. Y este mismo hombre, el Dr. Bailey, cita: Cuando fui al castillo me llamó la atención descubrir que había numerosos túneles y había una imprenta documentada en su otro castillo. Otra cosa que consta en los registros es que tras la muerte del marido de Bathory, ella gastó el equivalente actual, y esto estamos hablando del 2016, un equivalente actual a 26 millones de libras. ¿Saben en cuánto está la libra ahorita? La libra está como en... creo que 33 pesos más o menos. Está, algo así está. Obviamente es más caro que el dólar. Este hombre encontró el equivalente a 26 millones de libras en ropa comprada en Venecia. Esto no es comprar para uso personal. Esto se trataba de un negocio. ¿Quién gasta tanto dinero, millones en ropa, si no eran de la talla, no eran del tamaño, no eran ni siquiera del gusto de una mujer de alcurnia como lo era Elizabeth Bathory? Las pruebas reunidas por el Dr. Bailey las han dejado preguntándose si, lejos de ser torturadas y asesinadas, estas jóvenes mujeres fueron trasladadas, posiblemente transportadas de forma encubierta dentro de los ataúdes desde una región entonces en guerra hacia diversos intereses comerciales europeos de la condesa.
y cito: estoy seguro de que algunos historiadores contemporáneos y otras personas no estarán de acuerdo conmigo y nunca lo sabremos, pero cuando lo expones todo en una sola de esas locas pruebas criminales con los hilos que los cruzan, ciertamente es plausible. Bathory es, en cierto sentido, la primera mujer autoeditora de la que tenemos constancia. ¿Por qué digo autoeditora? Por lo que mencionaba, de que él encontró en el castillo una imprenta. Estamos hablando también de que la imprenta fue en los 1500 y que los primeros libros que se hicieron o se fabricaron con la imprenta fue precisamente la Biblia, pero después una imprenta, como era un lujo, estaba a manos de gente de dinero. No cualquiera podría tener acceso a una imprenta, ni siquiera los monasterios. A ver, por acá me dice Julio: la libra equivale a 25.17 pesos. Ah, ok, gracias. Bueno, me estaba pasando por 8 pesitos, pero pues multiplíquelo. ¿Cuántos serían esos 25.17 pesitos por 26 millones? Por acá me dice Alfredo IQ: tiene mucho sentido la investigación del doctor Bailey. Sí, es que miren, como les comentaba en el programa anterior, cuando una persona llega a ser lo suficientemente fuerte, no, tiene dinero, tiene un ejército, pero, y no quiero que parezca lo que voy a decir, no quiero que parezca sexista ni misógino en el comentario, pero cuando esta persona que tiene tanto dinero, tanto poder, que es un conde, que tiene un ejército bajo su mando, es una mujer, para los que están alrededor, tanto de la corte, en ese tiempo la corte de Hungría, como las otras cortes, e incluso para la mismísima iglesia, tendería a ser una especie de peligro. Es decir, que esta mujer fuera tan revolucionaria, que esta mujer, en lugar de echarse nada más a los vicios del mundo, que era beber, cuestiones carnales y gobernar sin más ni más, cuando una mujer como esta entonces pone una escuela en donde enseña a mujeres de buena cuna y también plebeyas, pues obviamente resulta un peligro socioeconómico político, vamos a llamarlo. Entonces, por eso es que el doctor Bailey, yo creo que él se fue tan recio con esta hipótesis de que realmente todo eso que hemos escuchado, todo esto que se nos ha dicho de la mujer maniática, sangrienta, etcétera, fue simplemente una cuestión de chismes, de lavadero, vamos a llamarlo, porque lo mismo hicieron con su pariente, con Vlad Tepes. Vlad Tepes, cuando empieza a acumular cierto poder, cuando él toma el reino de Valaquia en Rumanía, y cuando le hace al frente a Mehmed II, ellos al frente del ejército ay, se me fue la palabra, disculpen, árabe. Ellos eran el ejército musulmán, que ya incluso habían tomado Constantinopla, que ya habían cambiado el nombre de Constantinopla a Sofía, y que fue esa tierra, ese lugar de Santa Sofía, muy famoso durante siglos. Bueno, Vlad pertenecía a la Orden del Dragón, una orden que era de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero cuando se dan cuenta de que Vlad tenía tanto, digamos que poder, y de alguna manera que él estaba ejerciendo ese poder o esa forma de expulsar a estos musulmanes, a Mehmed II de su tierra, y después pues ya obviamente sabemos en qué acaba la historia. Vlad tenía un ejército muy pequeño, él termina perdiendo la batalla, termina decapitado, etcétera. Pero ahí comienza, digamos, que la leyenda, porque después, en lugar de ensalzar a Vlad, en lugar de decir que él era un héroe, pues lo que hacen es demonizarlo, satanizarlo, decir que bebía sangre, que era cruel, sí era verdad, que empalaba gente, sí era verdad, que cometió actos ruines, sí fue verdad,
pero el hombre lo hizo a su manera para salvar a su pueblo de una invasión de no musulmana, de una invasión de Mehmed. Entonces ahí es donde la historia se va cruzando, y aquí lo peor es que la iglesia primero los apoya cuando están en vida y cuando les sirve, y después les da una patada por el trasero y pinta la peor versión que se puedan ustedes imaginar de estos personajes. Yo soy partidario, de esta pequeña historia que les comenté. Yo creo que realmente esta mujer no fue tan salvaje, no fue tan sanguinaria como la historia nos ha hecho pensar, sino que fue una visionaria, fue una feminista, pero como representaba un peligro para el machismo, para el patriarcado de aquel tiempo, pues obviamente se inventó esta figura de esta mujer sanguinaria y sangrienta. Pero bueno, como siempre les digo, como llevo 10 años diciéndoles aquí en Veritas de Universos, ustedes tienen la última palabra. Si les gustó el tema, si gustan investigar, con muchísimo gusto. Si desean aportar algo al tema, ahí están mis redes sociales, me pueden hacer sugerencias, comentarios, preguntas de programas, de temas, de lo que ustedes quieren debatir, también de lo que aquí les comento en el programa. Sin embargo, pues lamentablemente ya el tiempo se nos terminó. Los voy a leer y los voy a escuchar, bueno, más bien ustedes me van a escuchar dentro de una semanita. Los voy a dejar también con una última canción que, si no me equivoco, corre a cargo de Gorgoroth, una banda también de black metal noruego. Me voy despidiendo de ustedes. Como siempre, les mando un abrazo del tamaño del mundo. Cuídense mucho, salgan a la calle con sombrilla, con paraguas, con una chamarra. Si van conduciendo, tengan mucho cuidado ahora que el asfalto está mojado. Y bueno, larga vida y prosperidad. Y a ver si reconocen esto que les voy a contar. Más bien, hacer. Nos vemos dentro de una semanita. Y recuerden que aquí nos vemos. Absenta.